Pero ¿qué pasaría si tan solo tomando un par de cartas y colocándolas encima de la mesa, pudiéramos transformarlas en otras completamente diferentes? Señoras y señores, nuevo video, y eso quiere decir nuevo truco de magia completamente revelado solamente para ti. Y antes de que pienses que para hacer este truco de magia tienes que editar el video, o bien tienes que hacer cortes de cámara, o bien hacer un poco de edición para poder hacer este truco de magia, déjame te digo que no es así. En lo absoluto, nada, absolutamente nada de edición, y si no me crees te invito a que lo veas con tus propios ojos en la revelación del truco, no sin antes ver la presentación completa de este truco. Así que bien, sin más que decir, te invito a que te pongas cómodo para ver el truco por completo, y si es que te gusta y realmente quieres aprenderlo, te invito a que te quedes a su explicación. Yo soy Señor Mago y comenzamos. Desde hace cientos de años, los cambios de color han sido parte fundamental en la magia con cartas. Existen algunos muy claros, pero sobre todo, muy sutiles. Otros un tanto rápidos y muy visuales. Y por último, aquellos donde observas atentamente cada detalle y cuando menos lo esperas, todo está hecho. Pero ¿qué pasaría si tan solo tomando un par de cartas y colocándolas encima de la mesa, pudiéramos transformarlas en otras completamente diferentes? Sin tocar, sin hacer nada, solo demostrando que la magia realmente existe. Yo sé que este truco de magia parece completamente falso, pero de verdad te doy mi palabra que no es así. Y creo que ya me puedes creer porque hemos llegado a la revelación de este efecto de magia, y lo único que te voy a pedir es que pongas mucha atención. Ve por tu baraja y por otros materiales que a continuación te voy a decir, porque de verdad este truco de magia te va a explotar la cabeza. Sin más que decir, vayamos con la explicación. El momento de aprender esta increíble ilusión, este increíble truco de magia con cartas, al fin ha llegado. Así que presta mucha atención porque te voy a mostrar un poco al estilo de sorpresa qué es lo que vamos a necesitar. ¿Están listos? En 1, 2... Ahí está. Tal vez no le encuentren mucha forma a esto, parece que es un bloque de cartas pegado a un cartoncito blanco, pero en realidad les voy a mostrar de forma muy detallada qué es esto. Esto es un gimmick. Para los que no sepan qué es un gimmick, es digamos un artefacto creado para hacer un truco de magia, y este puede ser comprado o bien, como lo vamos a hacer en esta ocasión, fabricado por nosotros mismos. ¿Qué es lo que tengo en mis manos? Como pueden ver, son varias cartas pegadas, pero no cartas completas, sino por debajo una carta completa, y en la parte superior son pedazos desde el más pequeño hasta el más grande, creando la ilusión de que fueran varias cartas. Obviamente así no parece que son varias cartas, así parece que es pues realmente algo trucado, algo falso, pero cuando lo ponemos en 1, en 2, en 3, en 4 y con la última carta, que pareciera también ser una carta normal, aunque no lo es, cuando lo ponemos de esta manera, realmente parece como si tuviéramos una serie de cartas extendidas en la mesa. Y es prácticamente este gimmick el que vamos a estar fabricando. ¿Qué es esto? No es su empaque, no es para tenerlo en tu bolsillo y poderlo sacar cuando quieras. No, de hecho este pequeño amigo es quien nos ayuda a ir uniendo todas las cartas consecutivamente para que poco a poco se vayan uniendo gracias al imán que tienen en diferentes puntos. Entonces, ¿cómo se realiza este gimmick? Muy sencillo, vamos a utilizar los siguientes componentes. Lo primero y lo más importante, porque siento que esto es lo más difícil de conseguir sinceramente, aunque aquí abajo les voy a dejar un link en donde yo pude comprar, son estos imanes. Creo que se está enfocando bastante bien. Son unos imanes bastante pequeños que realmente voy a colocar un par de ellos encima de la mesa para que los puedan apreciar, o apreciar entre comillas, porque realmente son muy invisibles, y esto nos facilita para colocarlo en medio de cartas y que no se puedan
percibir. Así que no te preocupes, si no tienes idea de dónde conseguir este tipo de imanes, te voy a dejar aquí abajito en la descripción el link directo donde yo personalmente los adquirí. Número 2, unas tijeras comunes y corrientes. Número 3, una cinta doble cara, y esto es opcional, lo pueden hacer con lo que les voy a mostrar ahorita, pero créanme que con esto se van a facilitar bastante el trabajo. Número 4, una cinta canela, o al menos yo la conozco así, realmente no sé cómo se llame. Y por último vamos a utilizar 12 cartas de tu color favorito, en mi caso el color azul. Ya teniendo estos 5 componentes, vamos a empezar a crear este gimmick. Vamos a empezar retirando estas cintas y también los imanes, porque para tener todo más ordenado vamos a empezar cortando las cartas, ¿ok? Entonces para esto vamos a separar primero 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas en un lado, y después nos vamos a ir con 1, 2, 3 y 4, y por último separamos 2 cartas, ¿ok? Así es como lo vamos a dividir, y primero empezamos con las 2 cartas. Estas cartas deben estar cortadas exactamente por la mitad, así que rápidamente 2 mitades, y por el otro lado 2 mitades. Ya tenemos separadas las 4 mitades que vamos a utilizar, y ahora estas cartas van a estar cortadas no justo por la mitad, sino digamos por 1/3, y no se preocupen en desperdiciar el tercio o los 2/3, sino que vamos a utilizar todo, pero esto lo hago para no gastar tantas cartas y mejor utilizar únicamente 12 y no casi toda la mitad de la baraja. Así que cortamos por aquí y vamos separando los pedazos. Tenemos 1, 2, 3 y la número 4. De igual forma, aquí ya tenemos en total 8 pedazos completamente cortados a la perfección, junto con su parejita de 1/3, y estas 6 cartas no les vamos a hacer absolutamente nada. Ya que tenemos cortados nuestros pedazos, lo que vamos a hacer es pegar el imán en la parte de atrás de la primera carta que está completa. Entonces vamos a colocar 2 imanes de esta manera, voy a retirar los demás, y vamos a colocar 1 y 2 imanes de esta manera, y con ayuda de la cinta canela vamos a cortar un pedazo que no sea más grande de la carta, sino que más o menos así, y esto va a ser precisamente para tapar los 2 imanes. De esta manera vamos a ir pegando poco a poco y de forma muy tranquila, porque si no se pueden mover los imanes, así, de esta manera, y quiero que vean el resultado. Ahí está, se ve bastante bien, y créanme que quedan completamente seguros con la cinta canela, y este procedimiento lo tenemos que replicar en las 5 cartas restantes. Ya teniendo nuestras 6 cartas, el siguiente paso será pegar cada uno de estos pedazos encima de las cartas. Para hacer esto también de la forma más sencilla, cortamos un pedacito no más grande que del lado largo de la carta, más o menos de esta manera, y lo que vamos a hacer es pegarlo justo a un lado de los imanes, de esta manera. Marcamos más la cinta para que se quede bien pegada, y si lo quieres reforzar, que en mi caso yo sí lo hice en mi gimmick, voy a cortar un pedacito exactamente del mismo tamaño y lo voy a pegar justo a un lado, ¿ok? Ya que hicimos esto, lo que vamos a hacer es quitarle la parte, digamos, protectora de la cinta de esta manera. Ahí está, quitamos por un lado y del otro lado también lo vamos a quitar, y vamos a ir pegando. En este caso nos vamos a ir de pedazos más grandes a los más chicos, ¿ok? Entonces tomamos y pegamos de esta manera. Como pueden ver, no hay una medida exacta para pegar cada uno de los pedazos, y aquí vamos a repetir el proceso. Cortamos un pedazo pequeño de cinta doble cara, lo pegamos, quitamos la capa protectora. Ahí está, colocamos y nos vamos ahora con una de las mitades. Cada vez nos acercamos más a la orilla, entonces cada vez tienen que ser pedazos más pequeños. Nos vamos con el último pedacito, cortamos un pedazo de cinta, lo pegamos más o menos por aquí y separamos la capita amarilla. Tomamos el pedacito y nuevamente colocamos de esta manera. Es así como nos van a quedar nuestras cartas, y esto lo tenemos que hacer en 4 ocasiones. Esta sería la primera, nos faltarían 3 más. Ya que hagamos todo este proceso, les va a quedar un resultado muy parecido, si no es que mejor aún, al que yo conseguí realizando este gimmick. Quiero que lo aprecien bien cómo es que me quedó a mí. Yo, como pueden ver, utilizando solamente estos 5 componentes, pude conseguir este resultado, que ya viéndolo detenidamente, quiero que vean todas las cartas como están perfectamente
perfectamente pegadas, por lo cual me evito cualquier tipo de problema y sobre todo que me duren y no nada más andar cortando ahí cartas en vano, sino que realmente duren tan siquiera un año o medio año, pero que lo puedo utilizar para varios videos. ¿Y qué vamos a hacer con la última carta? Que en este caso, como pueden ver, pareciera una carta completamente normal, pegar la quinta con la sexta carta, es decir, aquí en medio tengo mis últimos dos imanes y aquí te recomiendo que no solamente coloques cinta en los lados largos de la carta, sino también de forma horizontal para que la carta quede bien sellada y en ningún punto, en ninguna esquina, en ninguno de los lados se puedan ver que son dos cartas pegadas, ¿ok? Así que ya tenemos prácticamente listo nuestro gimmick, aunque en realidad nos faltaría nuestro amiguito, que como pueden ver es lo más sencillo de realizar. Para esto utilicé un pedazo de papel cascarón, al menos así lo conocemos en México, también puede ser un pedazo de plástico o bien un pedazo de cartón que sea bastante firme para colocar de este lado los dos imanes restantes a la misma altura y a la misma distancia que los imanes que tenemos aquí debajo para que llegue a pegar de forma directa. Y por el otro lado tenemos este pequeño triángulo que realmente es lo que yo encontré. Así de sencillo, no tiene que ser exactamente esta forma, sino que pueden utilizar cualquier otro tipo de cosa con el único fin de que sea el lado en donde nuestro dedo pulgar y nuestra palma cierren para sostener no solamente este pedazo, sino todas las cartas ya pegadas. Terminamos con la explicación de cómo realizar este gimmick y ahora pasamos a la parte realmente interesante, y es cómo utilizarlo para crear esta increíble ilusión. Para esto vamos a utilizar otras 12 cartas restantes y en este caso yo voy a utilizar 12 cartas de color rojo para que contrasten bastante bien y la ilusión llegue a ser lo más visual posible. Así que comenzamos colocando las cartas que están libres, las cartas reales que no tienen nada de gimmicks, más o menos de esta forma. Vamos a ir separando hasta que se vea lo más estético posible y también lo más similar a cómo van a estar las cartas. Y ya que tenemos nuestras cartas acomodadas, vamos a empezar a colocar los pequeños bloques de cartas de esta manera. Vamos colocando de uno en uno y como pueden ver aquí lo que yo me fijo es que realmente se alcance a tapar todos los bordes de las cartas rojas. ¿Por qué? Porque yo tengo una percepción muy diferente de este lado a la que tienen ustedes. Si yo lo veo aquí, realmente aquí se alcanza a ver una carta roja, pero sé que ustedes no lo están viendo porque estoy tapando el ángulo. Ya estamos en la posición perfecta para iniciar con esta ilusión. Ahora lo que tendríamos que hacer sería colocarnos en esta posición con nuestro gimmick principal de esta manera y empezar a cambiar las cartas de color, ¿ok? Primer consejo, mano completamente vertical hacia su público. Y hecho esto, vamos pasando la mano. Escuchen. Pega la primera carta, segunda, tercera, cuarta y quinta. Si realmente está bien fabricado su gimmick, van a tener este resultado, ¿ok? Tenemos ya las 12 cartas pegadas y lo que tengo que hacer ahora es tirar las cartas encima de mis piernas. Así que con mucha confianza en nosotros mismos vamos retirando la mano de esta forma y aquí tiramos encima de nuestras piernas. Podemos hacer este movimiento y como pueden ver ya nos quitamos de la presión. Ahora sí podemos enseñar las cartas de forma individual o por qué no hasta hacer cambios no solamente de color sino también de figuras. Y para esto pueden crear otro gimmick en donde no sean los dorsos los que cambian sino las cartas. Esta sería la explicación más resumida y más detallada. Ahora todo está en tu imaginación, así que ponlo a prueba, crea tu gimmick en casa y estoy seguro que te va a quedar completamente profesional, casi como si lo hubieras comprado de la tienda de magia más antigua y más profesional de todo el mundo. Y ya una vez que tengas esto y sobre todo la seguridad en ti, créeme que vas a conseguir resultados completamente alucinantes. Y bien, señoras y señores, hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te haya gustado este truco y que no solamente te haya sorprendido su presentación, su ejecución, sino también el secreto de este efecto. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olvides darle like, suscribirte, activar esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal y por supuesto dejando aquí abajo en los comentarios algún truco de magia que quieras aprender. Bien, sin más que decir, espero que les haya gustado este truco de magia y si es así, pues entonces los veo con un truco nuevo. Yo soy Señor Mago y eso fue todo por esta ocasión. Bye.